Bueno, la clase anterior habíamos quedado en que íbamos a hacer un taller de grade. Habíamos visto más o menos, habíamos visto a grosso modo cuáles eran las partes que se evalúan en grade, ¿no? Podríamos hacer un resumen y el resumen podríamos decir que grade se utiliza para qué, cuál sería la utilidad de grade. ¿Qué es lo que, para qué se utiliza, estimado Javier? Pues para lo que se utiliza es para evaluar las recomendaciones emitidas en una revisión sistemática, metaanálisis. Entonces, esto siempre termina en una recomendación. Y entonces, termina en una recomendación y tiene que ser, no es para un solo artículo, eso debe de quedar como que muy claro. No se trata de un solo artículo, sino de lo que se trata es evaluar toda la evidencia, ¿no? Entonces, grade no evalúa artículos por separado, sino evalúa la consistencia de un metaanálisis o de un grupo de estudios. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Voy a poner aquí las anotaciones, no sé por qué. Déjenme ver otra vez. Sí. Bueno, y entonces teníamos 4 puntos esenciales. En los 4 puntos esenciales que ve Grade es el diseño del estudio. Algo me está pasando. Aurea, ¿cómo estás? Bueno, Hola, doctor. Bien, gracias. algo le está pasando. Voy a volver a apagar y volver a abrir esto, ¿eh? Porque algo le está pasando. ¿Qué nos cuentas? ¿Estás en área COVID, estimada Aurea? Pues ahorita por el momento ya no. Te sacaron del área COVID. ¿Por qué te sacaron? Ajá. Porque tengo antecedente de TB y hiperreactividad. Qué la chiflada. Ahora sí, ya lo tengo ahora sí. Y entonces con eso nadie te quiere ir. Te dice, no, por favor, señora, váyase a su Sí. casa, ¿no? Igual Sí. estoy yo. Igual estoy yo. Ahora sí, ya funciona. Entonces, lo que habíamos dicho es que Grade solamente funciona. Grade sirve para hacer recomendaciones. Y las recomendaciones tienen que intentar ser más explícitas, ¿no? Se pretendería hacer una recomendación explícita. ¿Cuáles serían los pros que le encuentras, estimado Javier, a Grade? ¿Cuáles son los pros que le encuentras? Es que evalúa diferentes componentes de la recomendación, como el riesgo de sesgos, el diseño de cada estudio, Consistencia. si los datos o no son precisos. Bueno, podríamos ahí decir que evalúa riesgos, ¿no? Evalúa riesgos de sesgo. Beca, ¿cuál sería el contra de esto? El contra es que depende mucho del evaluador en su momento. Sigue siendo subjetivo, ¿no? Así es. Sigue siendo subjetivo, que es quizás el problema principal. Aunque lo que te piden es que tú digas por qué opinaste, por qué le bajaste la calidad, ¿no? Entonces, a la hora que te Ajá, pide del por qué le bajaste, puede ser que ahí pudiera haber alguna otra cuestión, ¿no? así Este, es. Nacho, ¿nos podrías decir algún otro contra o a favor que tú consideres? De Grey, Hola, pues, ¿qué tal? que pues sería más a favor y sería que no es, o sea, como ya vimos en las clases pasadas, no es nada más basarse en el artículo per se, como lo graduaron o el tipo de artículo, sino que hasta la más mínimo detalle que uno encuentre, que eso pudiera ser una contra, o sea, que es muy extenso, que es muy minucioso, puede subir o bajar ese artículo, o Ok. darle puntos de más o puntos de menos. Yo creo que esto que sube y baja, no sería únicamente por el tipo de estudio. Eso yo creo que es algo importante. ¿Se entiende por qué es importante, Aurea?
¿Por qué Sí, es doctor, más importante o no menos. guiarse por el tipo de estudio? ¿Cuál sería la dificultad que le verías a los tipos de estudio? Al antecedente antes de grade, en donde nosotros evaluábamos el tipo de estudio, ¿cuál sería ahí el problema? Ani, ¿cuál? ¿Y Sí, cuál sería el problema de qué, perdón? sí, estábamos diciendo que a favor de grade es que es minucioso, que no se guía únicamente por el tipo de estudio, que evalúa los riesgos de sesgo de manera importante, y en contra que puede ser subjetivo. Ujú. Entonces, ahorita lo que estamos intentando ahondar es qué significa esto, que hoy en día los grupos de estudio no son lo máximo. ¿Qué significa eso? ¿Lo podrías parafrasear? ¿Por qué no seguir creyendo que el ensayo clínico es lo mejor? ¿O por qué no decir un estudio de corte no puede evaluar eso? Por los sesgos que presentan de... No sé si me explico. Si puedes Sí, parafrasear la porque pregunta. pues puede ser porque algún tipo de conocimiento pues tiene un gran valor de un estudio de corte, incluso hasta de un estudio de caso, ¿no? Un reporte de caso. ¿Ok? Entonces, lo que sucedía en la antigüedad es que se le atribuía al ensayo clínico la calidad de Dios. Entonces, esto es así como que muy, muy importante. Entonces, el ensayo clínico aleatorizado no es Dios. Aquí no hay ninguno Dios. Ni las cortes son lo mejor, ni el ensayo clínico es lo mejor, sino que tenemos que evaluarlos, tenemos que leerlos, y una vez que los leemos y los evaluamos, tomamos una decisión. ¿Sí? Incluso un estudio transversal puede ser importante. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, 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 o Pam. sea, Yo sí depende tengo, también de, por ejemplo, el objetivo, ¿no? Que se va a hacer el tipo a lo mejor de enfermedad que se estudie, también depende de eso, ¿no? Depende la pregunta de investigación que esté haciendo, ujú, ¿sí? Así. Depende de la calidad, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que antes, por el simple hecho de ser un ensayo clínico autorizado, ya se le llamaba que esto era una evidencia 1A, ¿no? Y Ahora lo lo que que... decíamos en la clase pasada, ¿no? De que ya había desaparecido esa pirámide de, bueno, de, Ay, Yanni, ¿qué más me gustaría decir de que ya desapareció, pero no ha desaparecido para bueno, nada? no ha desaparecido como tal, pero me refiero que, o sea, lo que usted comenta, ¿no? Que antes se les, ya porque era ensayo clínico, ya decíamos ya de 10, ¿no? Es lo máximo, pero pues depende de todo lo que está comentando, si sí o no tiene, si sí o no tiene el... Ok, sí, sí. doctor, Sí. ah, yo solo quería comentar también para complementar que yo creo que por una parte la bondad que tiene Gray es que permite evaluar de forma conjunta, de forma global la calidad de la evidencia y no solo basarse en una jerarquía. Y obviamente con eso permitirle al clínico emitir la recomendación más pertinente. Ahora, no sé qué tan prudente es si parte de que de los recursos o el costo que se tiene destinado a un sistema sanitario pudiera influir como un aspecto negativo para Gray. O No sea, es entendí, decir, ajá, sí, no entendí la pregunta. Eso, por ejemplo, que el costo fuera... digamos, recursos, costos. Digamos que quizá existe el mejor medicamento para tratar la enfermedad, no sé, Kawasaki. Digamos que existe el Predecimir, mejor medicamento, predecimir, ¿Cómo? ¿Perdón? predecimir. Ok, y existe ese mejor medicamento, pero en algún momento, en alguna región geográfica muy aislada, no se tiene, o el sistema de salud no cuenta con ese medicamento, y quizá por eso, no sé si pueden atribuirse como algún sesgo o también como un factor en contra para poder, evaluar la evidencia con este medicamento. No. Fíjate que a la hora que tú utilizas Grade es una Ajá. herramienta nada más. Entonces, Grade lo único que hace es que te dice la calidad de la evidencia. Y al final, lo que sucede, como sucede en otros lados, es que los sujetos terminan por hacer recomendaciones. O sea, los autores de las guías de práctica clínica terminan por hacer una recomendación.
pero ahora ya tienen como, digamos que más sustento en este Ok. tipo de, o sea, pero en cada uno de los lugares, y vamos a ver este caso, ¿no? ¿Qué les parece si vemos este caso en este Quiero, sitio? Sí, sí, Ujú. ¿puedo hacer un comentario? Grade evalúa desde el punto de vista metodológico principalmente, ¿no? claro. Para decidir si finalmente la estructura de este artículo me permite que las conclusiones sean correctas o no, pero la evaluación es principalmente metodológica. Metodológica y estadística, ¿eh? Porque Ah, toma en cuenta los cálculos de riesgo relativo y toma el cálculo, el número necesario a tratar, ¿no? Entonces, en realidad toma las dos cosas, ok. Ujú. ¿sí? Sí. Muy bien, pero entonces, primero, lo primero que me gustaría saber es si leyeron el artículo. ¿Quién leyó el artículo? Levante la mano. Ujú. Yo. No, no lo leyeron. Ok, los que leyeron el Yo. artículo, ¿qué piensan, Naim? ¿Qué piensas del artículo? ¿Cuál es su opinión? O sea, de entrada más o menos. Puedes, esa es tribuna libre, rápidamente. Nadine. Ay, no eres Nadine. Ay, ¿cómo te llamas? Ay, perdóname. Se me olvida, se me olvida tu nombre. Naim, Nadine, Nadine. Ay, ay, Dios. G-Time, no. No, no, no. Nela, perdón. ¿Ah, yo? Discúlpame. Bueno, no, pues, ¿qué opiné del artículo? Sí, sí, sí. O sea, primero tienes que tener una opinión general del artículo antes de pasar a los análisis. Bueno, pues, me pareció, pues, en cuanto a la pregunta pico que se establece en ellos, en lo que se establecieron ustedes en el artículo, me pareció interesante, porque sí me parece que todavía faltaba como una evidencia, pues, para esclarecer si estos pacientes que hacen neutropenia febril y tenían bajo riesgo, pues, de que si tenía más mortalidad en la casa o no. Y en cuanto en global como al artículo, pues hacen, lo único que de pronto me pareció un poquito fue que como los antecedentes muy poquitos, pero pues generalmente las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, pues nada más dan un background como muy breve del tema en general y ya hacen como la apertura al análisis general de la metodología que emplearon para hacer la elección de los artículos que van a incluir en el análisis y en la revisión sistemática como tal. Pero sí me pareció, pues, pues, o sea, sin hablar de los resultados, me pareció, Sin hablar de los resultados, solamente la pregunta es pertinente o no es pertinente. O sea, la pregunta pareció que está aquí puesta dice, ¿cuál es la eficacia del tratamiento ambulatorio contra el tratamiento hospitalario? ¿No? sí, Y sí me entonces aquí pareció es, ¿qué pertinente. hago? ¿Cómo trato a estos pacientes? Lo único con lo que me parecía un poco complejo era que la pregunta que hicieron, vi que metieron, por ejemplo, o sea, no hicieron como excluyeron precisamente esos pacientes que habían tenido manejo, o sea, los estudios donde hacían una diferenciación si el medicamento era oral o si el medicamento era intravenoso, y como que incluyeron esos pacientes que de pronto habían estado como con muy poquita estancia hospitalaria. Sí. Entonces, de pronto no sé si eso se pudiera prestar para un poquito de sesgo, porque pues si de pronto, pues no sé, el volumen de distribución de un antibiótico, si lo aplicas intravenoso, es diferente a si se lo das oral, y pues vimos que muchos estudios de los que analizaron daban ofloxacina oral, entonces eso pueda como cambiar un poquito los resultados concretos del estudio, pues, del Ok, análisis. ok. Bueno, pues entonces empecemos pues sí, claro, tiene sus dificultades, sobre todo porque lo primero que vimos es que los pacientes con neutropenia y fiebre los tratan de chile, de mole y de manteca, ¿eh? O sea, cada hospital decide cuál es su tratamiento. Eso está como que interesante. O sea, porque no hay una manera de matar las pulgas. De tratar. Sí, Beca, Doctor, a mí me gustaría comentar, pero yo creo que, bueno, tuve la oportunidad de revisar el artículo y aparte ir a buscar por separado, recuerdo el de Malik. sí, Y a mí lo que a mí me pareció muy bien es que los autores al final declaran de cada uno de los estudios que revisaron cómo definieron neutropenia febril. O sea, siento que tratan de ser explícitos, que tratan de ser transparentes y también de pronto sí puede ir de la mano que
no lo sé, que de pronto a lo mejor Malik lo definía de cierta forma y Santolaya de otra, pero ellos lo declaran. O sea, creo que no solo es el término en sí, sino cómo fue que se desarrolló. Ahora, esto es muy importante desde el punto de vista tanto para adultos como para niños. Entonces, yo creo que esto está, a mí me pareció que la pregunta pico que se estableció fue lo más clara posible y que permitió evaluar varias cosas. Y también en lo personal me agradó los cuadritos al final, que es como si fuera un resumen de todo lo que se hizo por parte del grupo de trabajo. Bueno, esto se hace con un software que se llama Redman, Ajá. que creo que Ajá. ya lo bajaron ustedes, ¿no? ¿No? Que ya lo manejan. Okay. No, Nacho, no manejan Redman. ¿Tú no has bajado Redman tampoco? Valdría la pena que bajaran Redman. Y entonces vamos a empezar. La pregunta pico queda muy clara, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí la pregunta pico, estimado Héctor Cedillo? O JR, si gustas. Los pacientes son los pacientes con neutropenia, a ver, dice, sí, neutropenia febril. La intervención sería darle tratamiento ambulatorio u hospitalario. De hecho, la intervención es darle tratamiento. La comparación es si es mejor el hospitalario versus el ambulatorio, y el resultado, pues, es saber si dice, ahí es que está muy pequeño. La falla del tratamiento. Ajá, la falla del tratamiento, como el resultado, el outcome, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene, como este es un taller en donde todos se poner de acuerdo, ¿alguien no diría estos resultados? ¿Alguien le parecería que hay una palabra pico distinta a la que dijo José Ramón? ¿Nacho? Pues No. No. Entonces, bien. Ese es el primer paso del taller. El primer paso del taller es que todos tengamos la misma idea, estemos leyendo el mismo artículo. Porque lo que sucede es que muchas de las ocasiones, un mismo artículo le dice una cosa a alguien y otra cosa distinta a otra persona. ¿Sí, Héctor? Muy bien. Pasemos a la que sigue. Entonces, la tarea era utilizar esta herramienta que se llama Grade Pro. Pam, ¿qué te pareció Grade Pro? Pues al principio con el artículo anterior me pareció un poco confusorio porque no conocía muchos términos, pero pues Y además, la verdad es que analizaste un solo artículo. Ajá. Pero, por ejemplo, con le hacía la pregunta hoy en la mañana, ¿no? O sea, sí identifiqué muy bien el pico, Sí. pero no me quedaba claro si lo que íbamos a evaluar de desenlace era mortalidad o efectos adversos, ¿no? Claro, Entonces, y puedes armar uno para cada desenlace. O sea, puedes comprar uno para mortalidad, puedes comprar uno para eventos adversos, puedes comprar uno para hospitalizaciones, y así. O sea, depende de lo que quiere evaluar. Claro. Y Ya. entonces, lo que hace Grade es que te pone todas las tablitas juntas, ¿no? Entonces, lo primero, que es lo más fácil, sería identificar el tipo de estudios, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los estudios que entraron? Yo creo que aquí no me voy a detener porque pues, todos eran ensayos clínicos. A mí me parecía que la respuesta era fácil, ¿no? Me parece que ahí no había problema. Pero después viene este de aquí que dice riesgo de sesgo. Riesgo de sesgo. ¿Qué significa eso? ¿Se refiere a las limitaciones del estudio? Sí se refiere a las limitaciones del estudio, pero ¿qué significa riesgo de sesgo? Doctor, es el grado en el cual... Adelante, Héctor. Es el grado en el cual se debería creer en los resultados de los estudios que estamos evaluando. No, aquí no vamos a creencias. Ok. No, evidencia, o sea, evidencia que a la hora que uno revisa el artículo dice si puede tener sesgo o no. ¿Pero de qué se refiere? Pues en Grade son las bolitas, las bolitas que se van poniendo de colores, ya sea verde, amarilla o roja. Sí, pero aquí en riesgo de sesgo, en este caso ¿La aleatorización? Al enmascaramiento que tiene el estudio. Exacto. Tiene razón Nela y tiene razón Andy, por favor. Sí. Las dos tienen razón. Andrea, por favor, ahonda en esto que estabas diciendo.
Pues el riesgo de sesgo tiene que ver con la aleatorización de los pacientes o de la selección de pacientes en cada estudio, que eso es lo que tendríamos que evaluar, ¿no? Que es la asignación de la maniobra o Sí. políticas de la autorización. Entonces, cuénteme qué significa eso de asignación de la maniobra. Pues hay distintas estrategias, ¿no? Hay programas donde se hace, el programa te da ya una lista, quién va a hacer caso y quién va a hacer control. En este caso compararía los de tratamiento ambulatorio con tratamiento hospitalario y entonces uno los va mandando de acuerdo a esa aleatorización a una u otra estrategia de tratamiento. Eso sería como en un ciego, ¿no? Nadie sabe, bueno, intentando que uno no meta su cuchara en la decisión. Si yo lo veo mejor, lo mando a su casa; si yo lo veo menos peor, lo dejo hospitalizado, para que no haya esta parte subjetiva del médico para decidir una u otra maniobra. Y entonces, si se divide en tres, en alto riesgo, bajo riesgo, no está claro. ¿Cuál es el alto riesgo? Por ejemplo, una aleatorización de alto riesgo. Nela. Que sea conveniencia, ¿no? Que sea conveniencia, que lo haga el médico, ¿no? El mismo médico. Que lo haga el mismo investigador. El mismo investigador. Yo hice la aleatorización y yo los asignaba, los de los lunes les daba un tratamiento, los de los martes les daba un tratamiento, ¿no? Entonces, no se aclara o lo declara que es el mismo investigador, o sea, que no hay alguien externo. Es un no claro. Doc, pero además ahí es difícil porque, bueno, cuando uno hace un estudio aleatorizado que administra fármaco, es muy fácil o hasta cierto punto más fácil porque me pueden dar cápsulas del mismo color y tamaño y yo no sé cuál estoy dando a cuál. Pero en el caso de un paciente decidir si lo voy a mandar a su casa con cierto fármaco o me lo voy a quedar para darle el mismo fármaco, es como más difícil aleatorizar eso, ¿no? O quién decide, yo lo veo con mucha fiebre, mejor que se quede, o sabe que si viene muy, muy neutropénico, mejor también lo hospitalizo. Eso está un poco más difícil. Por ejemplo, ese estudio precisamente eran los pacientes que eran de bajo riesgo, y para determinar neutropenia febril en pacientes de bajo riesgo, pues hay pues unos estándares de decir quiénes tienen como bajo riesgo y quiénes tienen alto o moderado riesgo. Una escala, pues. Pero en el caso de la aleatorización de bajo riesgo sería aquella donde hay uno tiene asignado el paciente 1 se va a su casa, el 2 se va a su casa, el 3 se queda, ¿no? O sea que ya hay una aleatorización por un sistema, una app, no sé cómo se llama. Ya tenemos una población que ya sabemos que es bajo riesgo y por un sistema, como tú dices, unos se van a ir para la casa y otros se van a quedar hospitalizados, pero tienen que tener como el mismo, ¿no? O sea, todos en el bajo riesgo debe de haber alguien externo. La aleatorización debe ser externa, es decir, llega el paciente y una vez que llega mi paciente, yo hago una llamada telefónica, pido que se aleatorice, que me regresen a qué grupo pertenece y que lo lleve a cabo. Y no sabe el investigador, no sabe absolutamente nadie. ¿Ok? La diferencia sería, yo tengo mis laboratorios pegados en el consultorio y juro por la Virgencita de Guadalupe que voy a seguir los datos adecuados. ¿Se entiende? Claro. Entonces, José Ramón, por ejemplo, en el estudio que tú estás haciendo, o sea, el sesgo de asignación aleatoria es muy alto. Porque puede ser que un neonatólogo decida darle nutrición parenteral a un niño porque lo ve chiquito. Exacto. Y entonces, y además hay neonatólogos viejitos que le tienen miedo a los niños, por ejemplo. Y entonces dicen, no, yo no le voy a dar tratamiento vía oral, porque yo entiendo que se complica. Y a la hora de no haber una aleatorización, aquí lo que tenemos es un riesgo serio. ¿Se entiende? Ok, sí. Y no claro, ¿qué sería, estimada Beca? No claro, bueno, no claro sería, por ejemplo, no sé si tenga que ver lo de la calidad de la evidencia también. No. Es que no lo manifiesten. No se menciona, ¿no?
Sería que pongan que se aleatorizó, pero que no digan como el método que se ocupó o cómo fue que lo aleatorizaron, solo que lo mencionaran así. Fue aleatorizado, pero no dicen si fue por bloques o por una aplicación o quién fue el que lo aleatorizó. Y alto riesgo es que el médico confiese que lo hizo a la malagueña, ¿no? A la malagueña, yo solito lo hago, yo solito hago mi ensayo, yo los asigno y yo todo, ¿no? Y hasta cuando estaba escribiendo el diseño, el investigador comprará hasta los lápices. Cuando ven que alguien hizo eso, ya agarran el artículo y lo tiran a la basura. No, pero entonces esos corren un riesgo muy grande. ¿Queda claro? Sí. Y entonces, aquí, ¿qué pusieron ustedes? Vean lo que ustedes pusieron y díganme si el riesgo de sesgo era grande o no era grande. ¿Qué pusieron? Nacho. Pues en el artículo. Ajá, en tu revisión, ya ves, este es un taller grade. Y entonces Es un alto riesgo, ¿no? Este fue el trabajo de Javier. Y Javier puso que no es serio. O sea, no le bajó puntos. ¿Tú qué pusiste, Héctor? El artículo que mandó usted, el suyo. Bajo riesgo. Sí. Yo le puse bajo riesgo. No, bajo riesgo. Ok, no es serio, ¿no? Yo le puse aquí bajo riesgo, pero en realidad sería no es serio. ¿Sí? Yo también creo que no es serio. O sea, después de haber revisado los artículos, a mí me parecía que todos hicieron aleatorización. Había algunos que no era claro, pero en general todos hicieron un proceso de aleatorización. Los que eran antes del año de 1990, sí hacían así como que si fueran residentes, como tesis de residente, yo voy a aleatorizarlo, ¿no? ¿A poco no han visto los ensayos de los residentes? En donde ellos mismos, pues tienen ganas y quieren hacerlo todo, ¿no? Yo lo aleatorizo, yo lo hago, yo. ¿Se entiende? Sí. Entonces aquí era no serio. Después seguimos el que sigue, que sería, ese fue riesgo de sesgo, inconsistencia. ¿De qué se trata la inconsistencia? Ir a evaluar como los resultados que daba cada estudio y pues sería ver si algunos dan un resultado positivo, otros dan un resultado, bueno, a favor y otros en contra de la intervención. Y bueno, eso sería. Aquí, tú seleccionaste para mortalidad este ensayo, Forest Plot. Y aquí, ¿dónde se encuentra la inconsistencia o la consistencia? En la heterogeneidad. Ahí. En la heterogeneidad. La heterogeneidad, sí, porque la P está en .062. Aquí donde dice heterogeneidad. Pero ahí dice que la heterogeneidad es I al cuadrado 0%. Exactamente. Entonces, el resultado para mortalidad es que es homogéneo. Todos dicen lo mismo. ¿Quién sabe qué diga? Ni a favor ni en contra. Simplemente homogéneo. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ese es el de inconsistencia. Después viene evidencia indirecta. ¿Qué significa evidencia indirecta? Pues ahí es que de los estudios que se incluyeron para el análisis, el outcome primario no era mortalidad, sino lo fue como un hallazgo secundario. ¿Podrías poner un ejemplo? Sabría que, no sé, por ejemplo, que en uno de los estudios hayan evaluado el número de días de estancia hospitalaria de los pacientes, no sé, y que como un hallazgo secundario, que no estaba como dicho en el estudio, concluyen que disminuyó la mortalidad. Ahí te va otro, por ejemplo. El ejemplo que nos dio la semana pasada de los medicamentos para osteoporosis, la densidad ósea y el desenlace de disminución de fracturas, ¿no? Ok, ese es muy bueno. Pero eso lo puse yo, sí. Ajá, por eso se me quedó. Venga, Nacho. Un ejemplo de evidencia indirecta. Pues, por ejemplo, en este artículo que tratara
lo que dijimos la vez pasada. Ahí lo que trata de lo que era la tarea de ver mortalidad y que estos resultados no se expresaran nada de mortalidad, sino expresaran alguna otra situación, no sé, días de fiebre, sí. Días de días de estancia. estancia o días de gravedad o alguna leucocitosis o alguna otra cosa así indirecta. Días de estancia hospitalaria, ahorita que está de moda el SOFA, ¿no? Entonces, dice, disminuyó la escala de SOFA, ¿mejoró? Bueno, pero se murió. ¿No? Disminuyeron las interleucinas 6, ¿no? Y el factor de necrosis tumoral alfa, sí, pero se murió. Bueno, pero se murió sin tumor. Se murió mejor. Se murió mejorcito, ¿no? Se le quitó la obesidad, bueno, no se le quitó la obesidad, pero bajó de peso. Ya salgo, ¿no? Ya salgo, disminuyó el índice de masa corporal, disminuyó la panza. Oye, pero tu definición de obesidad era otra. Bueno, pero algo es algo. Pero algo es algo. Algo es algo, dijo un calvo, ¿no? ¿No? Peor que fuera que no le pasara nada. Esa es evidencia indirecta. ¿Ok? Y en este caso, casi todos los artículos tenían evidencia directa sobre mortalidad. Solamente dos autores no lo mencionaban. ¿Qué opinan aquí? ¿Por qué ustedes qué pusieron? Que era... Igual que era no serio. Pues ahí tiene que ser no serio, porque no los tomaron en cuenta. Se hubieran tomado en cuenta los que no, o sea, los dos de abajo, entonces a lo mejor sí tuvieran ahí alguna situación de sesgo. Ok, yo le puse no serio porque lo que estoy evaluando aquí es que los estudios todos tuvieran el mismo desenlace. Entonces, yo le puse no serio porque dice así, bueno, pues son 4 de 6, está bien, ¿no? La mayoría de los que están incluidos, el resultado que está incluido, como dijo Nacho, ¿no? Los incluye, ¿ok? Entonces aquí... Y también como que es la declaración del artículo principal, ¿no? Porque, bueno, yo lo que hice fue ver los últimos cuadros como resúmenes y revisar si en el outcome de los estudios incluidos de estos 6 venía mortalidad, y en todos pues venía que era un outcome que buscaron todos. Ok, muy bien. Y después viene imprecisión. ¿Qué es eso de imprecisión, estimado JR, estimado, sí, JR? Que nos va a dar un resultado que no tiene que ver con el desenlace que se pretendía. No, está un poco relacionado. Habla de los intervalos. ¿Tiene que ver con los intervalos de confianza y los tamaños de muestras? Perfectamente, Ani. La precisión tiene que ver con eso que habíamos platicado en la clase anterior de los intervalos de confianza, ¿no? Y entonces que el intervalo de confianza estuviera entre, para llamarle preciso, yo lo tenía que tener aproximadamente entre, ¿se acuerdan? ¿Entre cuánto y cuánto? Entre .75 y 1.25. Exacto. ¿No? Y entonces aquí, ¿qué les parece? ¿Es preciso o es impreciso? Es impreciso. Es impreciso. Es impreciso completamente. Lo que yo voy a decir es, híjole, o sea, me puedo morder la lengua con otro estudio, ¿no? O sea, otro estudio puede hacer que se vaya hacia riesgo, hacia que los pacientes intrahospitalarios tengan más riesgo, 3.71, pero puede haber otros estudios que digan que se va a riesgo. Que se va hacia protección. Sí. Sí, o sea, que el tratamiento de los pacientes en su casa es peor, ¿sí? Porque vean aquí, lo que estoy viendo en el forest plot, en la parte de abajo, es que uno es outpatient y en el otro es inpatient. Inpatient, ¿no? sí. A favor de los pacientes hospitalizados o a favor de los pacientes outpatient. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Sí queda clarísimo? Entonces, esto era impreciso. Sí. Claro. Bueno, entonces aquí queda el tratamiento ambulatorio, el 48.7 se complicaron, se murieron. En el otro, el 51.3, y el intervalo de confianza es sumamente amplio. Entonces, tengo un grado de certeza, y el grado de certeza dice aquí que lo que yo vaya a decir, lo que yo vaya a concluir es moderado, ¿no?
Entonces, bueno, sí, nos queda perfectamente 2 minutos. Bueno, y acá, cada uno de los estudios va mostrando los tipos de sesgos en A, B, C, D y E, que es lo que se presenta aquí en estos forest plots, ¿sí? Y ahora ya llegó el momento que ya leí la evidencia y ahora tengo que tomar una decisión, tengo que hacer una recomendación con esta certeza. ¿Cuál sería su recomendación? La recomendación es que no hay diferencia entre el tratamiento ambulatorio y el tratamiento intrahospitalario para este tipo de pacientes, en cuanto a la mortalidad en estos pacientes. Sí, ahí estás describiendo, ojo, ahí estás describiendo lo que pasó en el estudio. Se nos va a acabar. La recomendación sería que se puede dar de la misma manera a lo mejor tratamiento ambulatorio que tratamiento intrahospitalario y no va a cambiar la mortalidad. Ok, esa es la tuya. Muy bien. ¿Alguien más en el último minuto? No, pues es eso. O sea, que cada quien haga lo que quiera. O sea, aquí Sí, lo que... ese es igual. Pero especificar que fue para población de neutropenia febril de bajo riesgo. Eso también sería, creo, importante mencionar, ¿no? Que no se puede generalizar para otro tipo de estadio de enfermedad. Tendría que ser de bajo riesgo. Ok, para los pacientes de bajo riesgo que no están en la unidad de cuidados intensivos, los que no están con un tubo de ventilador, ¿puedo decidir si lo mando a su casa? No. Prácticamente haga usted lo que quiera, lo que usted guste. Pero entonces, otra vez la recomendación termina siendo en esta recomendación Cochrane híjole, hacen falta más estudios, pero... Hasta ahora. Hasta ahorita no se ve diferencia. ¿Tú qué recomendarías, estimada Pam? ¿Cuál sería tu recomendación? Uf. Nos queda Pues, menos de un minuto. Yo había quedado en lo mismo, o sea, la recomendación era esa, que es igual con tratamiento oral que, o más bien en casa que hospitalario. ¿Sí? Yo sí difiero un poquito, no sé si estoy bien o no. Ok, Pero nos cuando queda menos hice de el un minuto. análisis... Si se acaba, nos podemos conectar en la misma liga.